6 capítulos y luego viene una conclusión. Sobre todo la conclusión es muy interesante porque me abre campo en una serie de cosas que yo desconocía, como por ejemplo que la guerra de los 100 años, más llamada los 100 años, pues realmente fue un motor para la modernización de Europa. O sea, nada quedó como estaba, los regímenes feudales fueron desapareciendo, se modernizó no solamente el ejército, sino también la estructura del Estado. O sea, fue algo muy negativo, una guerra, pero que gracias a ella pues Europa se modernizó bastante. Bueno, pues los primeros capítulos tratan sobre un dominio inglés, en el que están precisamente centrados en la batalla de Crécy y la de Poitiers, en la que toman a Rey de Francia prisionero. Luego hay un capítulo cuarto que se llama de tregua, aunque más bien la tregua era más apariencia que otra cosa, sigue habiendo conflictos, pero bueno, supuestamente había una serie de treguas. Y luego el último capítulo que ya habla desde el conflicto que retoma Enrique V, bastante fácil de leer, ameno. Hay datos, pero es que la historia tiene que haber datos, pero no son excesivos, o sea, no nos bombardean con datos. Y es bastante. Se enamora de un hombre mayor, 20 años mayor que ella. Y nada, tienen una aventura, los padres de la chica, al ser menor de edad, pues están en contra, y tienen su altibajo, y al final pues la relación va bien. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, que no deja de ser un cuento para niños. El otro día lo comentaba yo con Mariano, que hablábamos de la película de Disney. La película de Disney es maravillosa. La película de Disney tiene partes que son enteras de diálogos sobre el libro. Pero, ¿qué me interesa a mí de Alicia en el País de las Maravillas y su segunda parte, la de Alicia a través del espejo? La de acertijos lógicos, de lógica matemática, que tiene ese libro. ¿Por qué? Porque su autor, que es Lewis Carroll, que es un seudónimo, se llamaba Charles Dodson, creo que se llamaba, entre otras cosas era matemático. Y quería hacer un pequeño homenaje a Tintín. Yo soy tintinólogo. Tintín nos da una imagen maravillosa de cómo fue el siglo XX, ¿vale? Desde el primer cómic que lo he traído aquí, que fue, este no es el primero, pero es el primero que la gente conoce, que es el de Tintín en el Congo. Tintín en el Congo empieza y ha sido censurado en muchísimos países, aunque no lo parezca. Y lees un lenguaje, tiene un lenguaje que es altamente ofensivo. Pero es un libro maravilloso, se ha ido depurando, y por eso decía yo que es un libro que nos expresa, una serie de cómics que nos expresa cómo ha sido el siglo XX. Hasta los, bajo mi punto de vista, los más interesantes, los más bonitos, que son El secreto del unicornio y El tesoro de Rakan el Rojo, que se los recomiendo a todo el mundo. Y he traído también 2 cómics de Tintín que la gente no suele conocer. El primero de todos, que es Tintín en el País de los Soviets, que salía semanalmente una página en una revista de niños en Bélgica. Tenía también otro libro más que no lo he podido traer, pero también volviendo a la temática de la ciencia, que es la física de los superhéroes. Os lo recomiendo a todos, porque es un libro en el que vas leyendo cosas de superhéroes y te vas metiendo en la física. Por ejemplo, americana, que es bióloga, pero que se dedica a la literatura y ha escrito una docena de libros, y yo eso lo he leído 3 y los 3 me han gustado mucho. Este en concreto es quizás el que tiene más carga histórica, un escritor ficticio, ¿no? Y la biografía la cuenta por medio de diarios del propio escritor y por unas memorias de una secretaria suya que complementa los cuadernos que faltan del diario del escritor. Lo comenta muy bien a la hora de escribir. Y bueno, luego el chico vuelve a México y allí conoce a Frida Kahlo y a Diego Rivera, los 2 grandes pintores mexicanos. Y empieza a trabajar para ellos, tiene una relación con ellos, sobre todo con Frida Kahlo, muy estrecha, y conoce también a León Trotsky, que está muy bien escrito y que a mí me ha gustado mucho. Y nada, y lo recomiendo mucho porque
Me gusta un montón cómo ironiza la poesía y cómo hila un tema. Somos esclavos de la expectativa y víctimas del prejuicio. Podemos tirarnos media vida luchando para hacer lo que esperan de nosotros. Y nadie se ha parado a pensar en que a lo mejor no somos esa persona. También podemos tirarnos la otra media vida intentando desmentir la imagen que dependen de nosotros. Y nadie se ha parado a pensar en que a lo mejor somos más de lo que parecemos. Puedo ser cobarde, estar temblando y parecer ansioso. Puedo ser honesto, estar seguro y parecer soberbio. Puedo ser introvertido, estar callado y parecer un borde. Puedo ser enamoradizo, estar de paso y parecer un muerto. Puedo ser que parecer estar sobrevalorado y parecer ser que estar nunca podrá serlo. El resultado entre ser, estar y parecer es ser sin fallarse a uno mismo. Lo que le parezcamos a los demás es además. Trata de una chica que tiene más o menos 15 años, que se llama Laure y que se le ha muerto su hermana hace poco. Y su profesora de lengua le manda que escriba una carta de amor a una persona que haya fallecido y ella, en vez de elegir a su hermana, pues elige a Kurt Cobain y en vez de entregar el trabajo, pues se lo queda y escribe un montón de cartas a personas míticas como Amy Winehouse, Judy Garland. Me sentí identificada con el libro porque, bueno, yo también perdí a mi madre y entonces es como que todos los sentimientos que ella ha descrito, pues me sentía pues identificada, pues, porque obviamente yo también he perdido un pilar muy fundamental de mi casa. Y a mí me ha gustado porque es una novela que cada capítulo te lleva a leer el siguiente y el principio de la novela en realidad no es un poco... empieza un hombre con una cabeza decapitada de una mujer y transcurre la historia con lo que se encuentran papeles amarillos que pone una fecha, un nombre de una mujer y cada mujer que hay escrito en ese papel tiene que ir muriendo. Entonces es una historia un poco emotiva, a la vez de amor, de odio, de preocupación y a mí me encantó porque, no sé, la leí y cada capítulo te lleva a leer otro. Y el final es un poco abierto, la verdad, el final está abierto, pero... ha sacado otro libro que se llama El día que se perdió el amor, que transcurre la historia, no me lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas, y yo lo recomiendo muchísimo porque es una novela nueva, de suspense, de drama, que a mí me encantó. Se titula Martín de Roa, El Principado de Córdoba. Esto es más o menos media tesis doctoral. Me dediqué a hacer la tesis doctoral y a la hora de escoger un tema dije, pues yo soy de latín, dije, pues algo que esté escrito en latín, pero que nunca haya sido tocado. Y efectivamente el Renacimiento español está casi virgen, hay mucho latín, pero muy poco estudiado, y me fijé, por curiosidad, en una obra de un tal Martín de Roa, por el título, era el Principado, bueno, en latín era De Córdoba in Hispania Bética Principatu. Un librito pequeño que digo, pues mira, por la curiosidad de que trata de Córdoba, lo voy a traducir. Pero luego empecé a tirar del hilo y salieron una serie de intríngulis muy curiosos que a mí me empezaron a fascinar y digo, de esto tiene que ir la tesis. Luego la otra mitad fue de otra obra más grande, pero vamos, la que tenía especial interés era esta. El caso es que, parece mentira, pero es que este es uno de nuestros autores más internacionales. Tuvo auténticos bestsellers que ya en el siglo XVII fueron... vamos, lo que dirían ahora trending topic, ¿no? A mí lo que me interesó del tema era el título, El Principado de Córdoba. Efectivamente, en una pequeña obra que imprimió en 1617, decía que la capital de Andalucía era Córdoba y no Sevilla. Dicho así por las buenas y con las autoridades que aduce, pues muy bien dicho. Pero la cuestión es que eso me di cuenta luego de que estaba inserto en una polémica mucho mayor. En Sevilla decía lo contrario y escribía lo contrario Rodrigo Caro, que es conocido en literatura española por ser el que cantó Las Ruinas de Itálica, pero era también un erudito como Martín de Roa, también escribía en latín lo mismo que en castellano y defendía que era Sevilla. Se formaron alrededor de estos dos personajes, Martín de Roa y Rodrigo Caro, pues un círculo de sevillanos y de cordobeses que, vamos, dentro de los círculos cultos, que favorecían a su campeón, le aportaban datos, nuevas pruebas, etcétera, y mantenían viva esa polémica que por lo menos llegó hasta la muerte de Roa en 1637
es decir, más de 20 años estuvieron más o menos andando por el asunto. Lo que pasa es que buscando datos en favor de Córdoba o en favor de Sevilla, me encontré un fenómeno que la verdad es que me confortó muchísimo, porque yo creí que era una tradición española que se había perdido con esta gente, y no, de repente sale el máster de Cristina Cifuentes, salen los currícula inflados y falseados de tantos políticos que empiezan a quitar que es una diplomatura de por aquí, que es un máster de por allá, quita. Eso de inflar el currículum también existía entonces. Las falsedades en la historia. Efectivamente, una de las partes del estudio es las fuentes falsas de la historia. Eso de inflar el currículum y falsearlo ha sido una cosa constante. Pero no solamente el currículum de un político, aquí se falseaban currículos de ciudades, de órdenes religiosas, de países, de familias nobiliarias, hasta de estamentos sociales como los de los judíos o los moriscos. Todo falsedades, ¿para qué? Para ser mejor considerado. El segundo libro que traigo es de 1628, tiene ya 390 años la criatura, pero mirad qué tipo de papel, el papel está estupendo, porque era papel francés, aquí el papel en España era muy malo, pero esto era papel francés, esto está publicado en París, una maravilla. Pues bien, este es el último cronicón falso de Román de la Higuera, el de Julián Arcipreste de Toledo, Arcipreste de Santa Justa en Toledo, que en realidad no existió el buen hombre, ni tampoco nada de lo que aquí está escrito. Pero esto fue una de las fuentes que Caro, que Roa y que tantos otros tomaron para defender y glorificar su ciudad. Este libro explica el conflicto entre los judíos y los musulmanes. Cuando los judíos empezaron, por ejemplo, en la Rusia zarista, empezaron a huir de Rusia y de demás países hacia Israel, y te hace ver los dos puntos de vista, tanto el musulmán como el judío. Y nada, yo es que lo recomiendo porque me gusta muchísimo y te hace ver la historia te hace conocer cosas que a lo mejor yo, por ejemplo, no las sabía, no tenía ni idea. Y es bastante entretenido. Sí es verdad que es largo de leer, hay algunas zonas que se hacen un poco más pesadas y demás, pero es necesario para entender luego todo el libro y toda la historia. Este libro fue finalista de Premio Planeta en el 2011 y yo me interesé por él sobre todo por el apellido de la autora, Chacón, porque conocía a Dulce Chacón, que había escrito La voz dormida. Es que indagando descubrí que son dos hermanas. Dulce Chacón murió hace un par de años, son dos hermanas mellizas, y Inma Chacón es periodista en una universidad en Madrid. Y descubrí de ellas que nacieron en Zafra, un pueblo de Badajoz. Entonces, como yo también soy pacense, pues dije, voy a ver qué escribe esta señora, que es paisana. Leyendo el libro a mí no me ha dejado indiferente. Es un libro muy bonito, que cuenta la historia de tres mujeres, tres hermanas, herederas de un noble español que vivía en Filipinas y que con las revueltas de Filipinas por la independencia vuelven a España ya huérfanas y se instalan en Toledo. Entonces la acción se desarrolla entre Toledo y Madrid principalmente, a principios del siglo XX. Unos protagonistas con los que puedes llegar a identificarte, con los que vas a sufrir, vas a alegrarte con sus vivencias, ¿vale? Y en un libro, en una lectura muy fácil, muy ágil, muy llena de detalles de la lucha de las mujeres en la época, la lucha de las mujeres por conseguir demostrar que el sexo femenino no solo servía para quedarse en casa y cuidar a los hijos. Es una historia fascinante, llena de amores que perduran en el tiempo, de niños desaparecidos. El pasado solo es arena depositada en el globo inferior de un reloj. Tiempo de arena silenciosa y quieta, que solo tiene sentido si una mano la hace girar y le devuelve el movimiento. Básicamente eso, porque no habla de la vida de César, sino del complot para matar a César. Porque ellos pensaban que
que aquello se estaba poniendo de forma que él fuese un dictador, que fuese un dios, creían eso, y Bruto, que fue, digamos, el ahijado suyo, pues fue uno de los principales conspiradores. Te corroe las entrañas porque ves hasta dónde llega la gente para llegar a coger el poder, ¿no? Es capaz de cualquier cosa. Como me resulta tan difícil hablar de mi libro, he traído otro, ¿vale? Así que voy a hacer el cambio sin que se note mucho, y voy a hablar de este libro de Raymond Queneau, que quería enseñaros, 100.000 milliards de poèmes, 100.000 millones de poemas. Este libro, Aurora asiente porque ya lo conoce muy bien, es un libro maravilloso como objeto, porque yo creo que ha batido todos los récords en el mundo de la poesía. Este es el primer poema, ¿vale? El primer poema. Como veis, cada verso está en una tira independiente, es un soneto, son 14 versos, de tal forma que si en un momento dado yo cojo el primer verso y lo paso, tengo otro primer verso que mantiene la rima consonante. Este libro voy a citar, yo creo, a la persona de mayor autoridad que puedo citar, que es a mi suegra, y mi suegra afirmó que Historias de nuestra noble lengua es una oda al español. Yo me quedé con esa frase, me parece un eslogan estupendo, ¿no? Una oda, un homenaje a un idioma hablado por 570 millones de personas en todo el mundo. Es una cantidad enorme. De ese muchacho me encanta a mí Rubén Semó, un muchacho también estadounidense que perdió el conocimiento jugando al fútbol porque se dio un golpe, y cuando despertó del coma despertó hablando español también. ¿Por qué? Porque la explicación es que sus amigos hablaban español, muchos de ellos, y por lo tanto él, cuando despertó del coma, su primera sensación fue agarrarse a la idea de amistad como forma de superación del trauma. Su mente automáticamente se agarró a lo primero que tenía, y lo primero que tenía era esas frases en español que le habían dicho sus amigos. En el año 2002, el Club del Libro de Oslo y el Instituto Nobel, o Nobel, como preferáis, se juntaron y reunieron a 54 expertos de todo el mundo para decidir cuáles eran las mejores obras de la historia de la literatura universal. Decidieron una organización alfabética, según el título. Los 100 libros organizados alfabéticamente, salvo el primer título. Todos llegaron a la conclusión de que la mejor obra literaria de todos los tiempos era una en concreto, y la pusieron como la primera de la lista. Efectivamente, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Tenemos el orgullo de que es en español, en el idioma en el que está escrito, la que ha sido considerada la mejor obra literaria de todos los tiempos. Es una novela que creo que os puede gustar a la mayoría, pensando sobre todo en los alumnos, bueno, y los profesores por supuesto también. Entonces se llama Helena Oliphant, está perfectamente, y es de una autora que se llama Gail Hanneman. Tenía muchos premios, y después lo que yo hago, lo recomiendo, es entro en Amazon y tú pues entras en la novela que te interese, y luego aquí hay un apartado que pone echa un vistazo. Entonces tú entras y puedes descargar hasta un 10%, que son unas 20, 30 páginas. De sobra para darte cuenta si te gusta el libro o no te gusta el libro. Que no está completamente bien, como dice el título, ¿no? Elena está completamente bien. Pues no, no está completamente bien. Es una persona pues que es muy rara, es muy rara. Es una persona muy solitaria, que vive sola, que no le gusta hablar con nadie, que en el trabajo, cuando las compañeras se dicen buenos días y charlan, las mira mal porque considera que tienen que estar calladas y trabajando. No te voy a decir que es un final feliz, que se casa y tiene niños, no, no es un final feliz al estilo tradicional, pero sí es un final feliz que piensa, pues mira, hay esperanza, se puede conseguir, hay personas buenas en el mundo. Y en esta novela hay personas muy malas. Vaya a reír, vaya a llorar,
vaya a sentir mucha rabia de la maldad de algunas personas y al final mucha alegría de la bondad que realmente hay en el mundo, ¿no? Y entonces es una novela feel good, como decimos los ingleses, ¿no? Que te hace sentir bien, y os la recomiendo por eso. Y ya está. Y quisiera hablar de un libro que significa mucho para mí. Este libro era de mi madre, fue el primer libro que yo leí. Tiene distintos significados según la persona que lo lea, o momento o lugar, y para mí ha significado mucho, ¿no? Quería que todo el mundo se interesase por lo menos en vez de que va, ¿no? Empezar a leerlo y ver si le llama la atención con todo esto. Bueno, me llamo Ana y yo quería presentar un libro muy importante para mí, que es de Gabriel García Márquez, Relatos de un náufrago. Y es muy importante para mí porque pasé una etapa, bueno, no mala, porque el final fue muy feliz. Fue en el embarazo de mi hija y tuve que estar ingresada. Y me sirvió mucho este libro porque me daba mucho ánimo al no dormir por la noche y esperar el día nuevo, a ver si venía el médico y me decía que me podía ir o que iba a nacer mi hija. Y este hombre, este náufrago, le pasaba eso, que se tiraba las noches en vela esperando el siguiente día a ver si llegaba un avión o un barco que lo pudiera salvar. Por eso es tan importante para mí. Os puedo contar más bien poco del libro, porque si os cuento algo ya no lo vais a leer. No voy a decir si tiene un final feliz, si fue rescatado, si no fue rescatado, porque si no hago un poquito de spoiler y no quiero. Y no sé, es que no sé qué contaros, porque yo cuando hablo de este libro lloro de felicidad, porque me salvó de estar deprimida y de pasarlo mal, y no sé qué contaros más de... Bueno, que me encanta que leáis... Llamazares era poeta y escribe un libro, La lluvia amarilla, que después de lo que voy a contar de ella no creo que nadie le dé por leerla, no creo que nadie, pero os lo cuento, es un libro muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Lo narra la última persona que queda en un pueblo muy chiquitito, es un pueblo real, Ainielle, en Aragón. Está contando la última etapa de su vida y cómo ese pueblo también pues se va muriendo. Realmente en el año 71, es una historia real, y en el año 71 ese pueblo se quedó sin habitantes. Un periodista, Sergio del Molino, escribió un libro que se llama La España vacía, que en el 2016 pues fue posiblemente uno de los ensayos más leídos en España. Si el otro libro era un poquito difícil, pues esto es un ensayo. Tampoco es como para animar mucho un ensayo, pero bueno, también tiene su... ¿no? ¿Qué estás leyendo? Un ensayo, ¿queda bien? O sea que podéis... No es un ensayo sesudo, es un ensayo a veces poético, basado mucho en su experiencia personal. Nos explica un poco la historia de dónde viene esa España vacía. La España vacía, si hacemos el mapa, es una especie de donuts, sí, alrededor de Madrid. Si dejamos Madrid en el centro, pues alrededor de Madrid, en una serie de regiones, las dos Castillas, La Rioja, Extremadura, puede que me falte alguna, bueno, y Aragón, pues es una zona en la que en algunas zonas, José Luis, la densidad es menor que en Laponia, siempre cuentan eso. Hay un documental sobre esto en el que documenta muy bien el tema, y es un pueblo donde quedan 3 habitantes, y una directora de cine de documentales que es de ese pueblo, pues hace un documental que se llama El cielo gira, que lo podéis ver en español por ahí en internet, y que yo se lo puedo pasar a quien quiera porque es de lo mejorcito que se ha hecho sobre este tema. Me la leí, empecé a leérmela en agosto y terminé el libro en octubre. Son unas 790 páginas, pero bueno, se leen casi de corrido. O sea, yo iba casi a 20, 30 páginas por día, ¿bien? Porque es que la verdad es que te va enganchando.
Me gusta mucho cómo empieza el libro, porque bueno, está ambientado en el siglo XV, empieza en el año 1474, y este hombre me gusta cómo escribe, Gonzalo Giner, porque cada capítulo pues te detalla el año en el que sucede y en la ciudad, con lo cual pues, primero aprende un poquito de geografía, bien, que nunca está de más, aprendes cómo eran las ciudades o cómo se denominaban o se llamaban las ciudades y continentes y países pues en el siglo XV, que han cambiado mucho, y el libro pues el protagonista se llama Hugo de Covarrubias, vive en Burgos, Covarrubias es un pueblo de Burgos, ¿vale? De ahí su apellido, y comienza pues con una desilusión. Y es que a mí me gusta mucho el cine, y como me gusta el cine, y pues suelo leer cosas que después sé que van a llegar al cine, o suelo leer libros que ya he visto, de películas que ya he visto, películas o series que ya he visto. Por ejemplo, este verano aposté por ver Memorias de África, el libro, y estuve también pues Retorno al Braveheart, también que bueno, es una maravilla de libro, que también podía haberlo elegido. Sin embargo, me decanté por Ready Player One. Ready Player One llegó a mí pues de casualidad porque entre algunos de mis amigos pues tengo algunos que son muy friki, muy friki, y uno de ellos es técnico de informática, y esta persona un día, hablando de series, películas, música, lo que nos dedicamos a hablar muchas veces, me dijo: tengo un libro para ti, tengo un libro que te va como anillo al dedo. Se desarrolla aproximadamente en 2040 y tanto, en el futuro, y el futuro que te presenta es un futuro apocalíptico. Se han acabado las energías, fuentes energéticas, digamos, clásicas, hay sobrepoblación, y el mundo pues prácticamente es triste, y vivir en él es una auténtica amargura. La única diversión es Oasis, y Oasis es, digamos, una plataforma informática que te va a permitir jugar, te va a permitir vivir realmente la vida que no puedes desarrollar en lo cotidiano. Es un libro que bueno, es un libro para relajarte y sobre todo para recordar una época que yo creo que sobre todo las que lo vivimos en efervescencia en todos los sentidos, pues bueno, no lo añora, pero sí le parece una década fantástica y fabulosa, que son los 80. Esta actividad no es una actividad únicamente cultural, que lo es, o únicamente de compartir literatura o ensayo, que lo es, o de relacionarnos de otra manera, que lo es. Es una actividad, no sé si lo dije el año pasado, creo que sí, pero si no lo dije debería haberlo dicho, emocional. Es una actividad emocional, es una actividad en la que la gente que por aquí pasa, tanto los que han leído sus microrelatos como quienes comparten con nosotros los libros que para ellos significan algo por motivos diversos, nos cuentan algo de su vida o de sus intereses o de sus emociones. Hoy hemos tenido dos ejemplos que son paradigmáticos, absolutamente paradigmáticos. Uno es una persona como Francisco que nos cuenta un libro que para él es importante, con su hija abrazada con una mano y con el libro de su madre en la otra. En fin, no hace falta mucho más. Y otra es Ana, que se abre y nos cuenta qué significó para ella un libro en un momento difícil, muy difícil de su vida. Bueno, no es fácil decir esas cosas en público, y yo creo que nosotros todos debemos estar agradecidos a quienes organizan esto, porque es una actividad que ya es para el Instituto Seña de Identidad,
como para quienes os ponéis aquí, nos contáis, compartís y nos hacéis pasar unos ratos tan fantásticos. Así que enhorabuena a quienes lo organizan, enhorabuena sobre todo a quienes os ponéis aquí a compartir vuestra lectura y vuestra vida con nosotros, y que sigamos muchos años.